una serie de proyecciones o reglas que tienden justamente a dar preferencia a aquellos contratos de duración indeterminada. Vimos entonces la clase pasada cuáles son los derechos del trabajador contratado bajo alguna de las modalidades de trabajo temporal, señalando la característica distintiva de estos contratos es que si terminan de manera natural, ¿no? Ya sea por el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición, no tiene derecho el trabajador o la trabajadora a la indemnización por despido. Uno de los derechos más importantes con los que cuenta cualquier trabajador. Y estuvimos viendo las condiciones de admisibilidad de estos contratos, que repasamos. Una de las condiciones es que bueno, sea pactada expresamente esa temporalidad y sea aprobada, o pueda ser probada en forma fehaciente por el empleador. Y, en segundo lugar, que las tareas sean objetivamente limitadas en el tiempo. También hablamos de bueno, qué sucedía en el caso de la ruptura de tempus, del contrato de duración determinada, y vimos, o comenzamos a ver, una de las modalidades de este tipo de contratos, que es el contrato de zafra o temporada. Paréntesis aparte, ya subí a la plataforma EVA la reseña de las sentencias que en la otra clase analizamos en materia de relación laboral. Obviamente es necesario que recuerden estrictamente esas sentencias, son unas pocas sentencias en un universo amplísimo vinculado a esa materia, pero bueno, como esas fueron las que analizamos en la clase, van a encontrar en la sección correspondiente al contrato de trabajo la mención a la individualización de esas sentencias o de esos casos en el anuario de jurisprudencia laboral, para quien tenga bueno, interés en profundizar y repasar un poco el tema en base a esa sentencia. Urruti, adelante. Sí, profesor, una pequeña duda que me había quedado en la clase pasada, que acá en el libro de Raso y Castelo dice que el trabajador temporal tiene los mismos derechos laborales que el trabajador por tiempo indeterminado, salvo la limitación de la indemnización por despido. Pero, por ejemplo, dice que los contratos temporales, si terminan, ¿cómo es? No me sale la palabra. Ante tempus, habría una responsabilidad contractual, ¿no? Por el 1839 del Código Civil. ¿Sí? Tal como lo señalamos la clase pasada, ¿no? Bien, bien. Está. Gracias, profe, tenía esa interrogante. Bien. El contrato de zafra o temporada que vimos la clase pasada tiene ligada su duración a la periodicidad que tienen determinadas actividades, vinculadas básicamente a los ciclos de la naturaleza. El tema más importante que planteábamos la clase pasada es la interrogante respecto de si el trabajador zafral tiene o no derecho a indemnización por despido, ¿no? Pensando en aquel trabajador que es sucesivamente contratado en distintas zafras. ¿Tendría el trabajador zafral un derecho a ser contratado en la zafra siguiente? Bueno, la respuesta que ha dado la jurisprudencia mayoritaria es negativa. Una vez terminada la zafra, no hay una obligación de volver a contratar al trabajador en la zafra siguiente. Ambas partes se van a desvincular al final de la zafra. Si
se interrumpiese antes de la finalización de la zafra el contrato, son aplicables las mismas consideraciones que hacíamos o que podemos hacer respecto de cualquier contrato de tipo temporal. El artículo 1839, en ese caso, sería aplicable y únicamente el empleador no tendría que indemnizar en la medida en que haya una justa causa. Y se identificaba la justa causa con aspectos que podrían asimilarse a la notoria mala conducta, a un elenco de inconductas, incumplimientos o faltas graves intencionales que hicieran absolutamente insostenible la relación contractual. Bueno, acá justamente, con respecto al trabajador zafral, tenemos el artículo primero de la ley 10.570 que impediría la aplicación de esa proyección que señalamos del principio de continuidad. El artículo primero no distingue entre el trabajador zafral que ha intervenido en otras zafras del que no. Y por tanto, mayoritariamente la jurisprudencia ha entendido, siguiendo la posición del profesor Pla Rodríguez, que no hay un derecho a la indemnización por despido. Culminada la zafra, el trabajador no tiene derecho a ser contratado nuevamente. Roldán, adelante. Sí, profesor, en realidad podríamos decir que el trabajador zafral celebra en cada zafra un contrato que es independiente y se desligan, podríamos decir, ambas partes al final de la zafra. Inclusive en el mismo, podríamos decir, en el libro está, hay todo un estudio también que ha hecho la jurisprudencia. Se citan varias, podríamos decir, sentencias que justamente tomando la ley 10.570, el artículo 1, se llega a esa conclusión que justamente el obrero no tiene, como usted muy bien dijo, ese beneficio de despido, de indemnización por despido. Quedaría así, ¿no? A pesar de que, vamos a decir, hay trabajadores que, sobre todo el Maldonado, tomando el ejemplo del turismo, que van, por ejemplo, a esos empleos zafrales y lo hacen en varias zafras consecutivas. No obstante eso, no se transforman en trabajadores dependientes. Vamos a decir que tengan el beneficio de la indemnización por despido. Está claro que son zafrales. Muchas gracias, Roldán. Aprovecho la interrupción para saludar a Alicia Martínez. Alicia, un gusto que estés acompañándonos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No quería interrumpir, por eso. Bueno, otra modalidad de contratación temporal es un contrato muy frecuente en la industria de la construcción, que es el contrato para obra determinada. En el contrato para obra determinada, la extinción se va a producir naturalmente por el vencimiento del plazo o la terminación de la obra. Lo que hay que tener en cuenta, imagínense ustedes que cuando se inicia una obra, la obra tiene distintas etapas y no todos los trabajadores participan de todas las etapas de la obra. Es necesario que culmine toda la obra, es una obra de construcción en la que hay aspectos vinculados a lo sanitario, a lo eléctrico, en fin, yo no es un área que particularmente conozca, pero no todos los trabajadores
tienen que cesar en el mismo momento. Por tanto, hay que tener en cuenta en ese sentido, y en la construcción está muy claro, lo que se llama el avance de obra. A medida que la obra va avanzando, van culminando los contratos de los distintos trabajadores. Planteaba, no se requiere la terminación de la totalidad objetiva proyectada por el empleador, sino la parte que subjetivamente corresponde a cada trabajador dentro de esa totalidad objetiva. Contrato, entonces, para obra determinada. Un contrato que es muy interesante desde el punto de vista práctico y, aunque no lo parezca, muchas veces plantea una serie de problemas, es el contrato de trabajo a prueba, que es también un contrato de tipo temporal, que va a culminar y a extinguirse naturalmente, bueno, si el trabajador no pasa la prueba. Y dentro del periodo de prueba, el empleador decide poner fin al vínculo laboral. Es un contrato, según el profesor Pla Rodríguez, es el contrato que se celebra para establecer un periodo dentro del cual el trabajador ha de demostrar su aptitud profesional, así como su adaptación a la tarea encomendada, y durante el cual cualquiera de las partes puede hacer cesar la relación que lo vincula. Pla distingue el contrato a prueba de el llamado periodo de carencia. La figura contractual, el contrato a prueba, proviene, bueno, de una estipulación expresa de las partes, mientras que el periodo de carencia es un plazo mínimo de antigüedad exigido por la ley para que nazcan determinados beneficios. El ejemplo más común es el de la indemnización por despido en el caso de los trabajadores jornaleros. Los trabajadores jornaleros tienen que haber cumplido 100 jornadas en el establecimiento para adquirir el derecho a la indemnización por despido. Pero eso no es propiamente un contrato a prueba, eso es un periodo de carencia, un periodo de carencia que el legislador estableció en 100 jornales para que los trabajadores remunerados bajo esa modalidad adquieran el derecho a la indemnización por despido. Lo que caracteriza al contrato a prueba es la finalidad, el ensayo recíproco, el comprobar si ambas partes están conformes en hacer definitiva la vinculación contractual. Como ustedes verán, el contrato a prueba es sin duda beneficioso para el empleador. El trabajador, sin la necesidad de suscribir o celebrar un contrato a prueba, si no está conforme con el trabajo o no se adapta a la dinámica de la empresa, puede perfectamente poner fin al contrato de trabajo sin tener que suscribir un contrato a prueba. Pero desde el punto de vista del empleador eso no es así. Y el empleador no celebra un contrato a prueba, desde el primer día está siendo deudor, o eventualmente deudor, de la indemnización por despido. El contrato a prueba en ese sentido no se presume. Requiere de una estipulación expresa. Y justamente el hecho de beneficiar al empleador y hacer inaplicable la normativa de orden público vinculada a la indemnización por despido, bueno, lleva a plantear la licitud de este contrato, que la doctrina ha admitido plenamente,
pese a no tener una regulación legal específica, ni una definición en una norma reglamentaria o legal, sino que respecto del contrato a prueba lo que hay son escasas referencias en distintas normas, como por ejemplo, por la importancia que posee, la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley 16.074, en su artículo 4, hace aplicable sus preceptos a los aprendices y al personal a prueba, con o sin remuneración. Tengo varias manos levantadas. Empiezo por Silvia Noble. Sí, profesor, yo le iba a preguntar, ya que el contrato de trabajo a prueba es un requisito el pactarlo por escrito, aunque no es de solemnidad, sí es un requisito para la validez. Si llega a suceder que un trabajador es contratado de forma verbal, solamente que se diga que es a prueba, y no hay un trabajo escrito, se entiende que es por tiempo indeterminado, ¿verdad? O hay otras circunstancias. Si me da 2 minutos, al ver los elementos caracterizantes, vamos a dar respuesta a ese interrogante que está muy bien y que usted plantea. Hunter, adelante. Buenas noches, profe. Una consulta. Tanto en este caso del contrato a prueba como el de los 100 jornales, ¿no ha sucedido o no se ha planteado en ningún momento el tema de, supongamos que permanentemente un empleador a los 92 jornales o a los 2 meses y medio, de forma reiterada, abusa del sistema, o no ha pasado nada parecido? Bueno, abusos en ese sentido hay, sin duda, ¿no? Hay empleadores que abusan de la contratación a prueba. Pero bueno, en la medida en que esté dentro del marco legal respecto de cada trabajador, como que no se puede hacer mucha cosa, ¿no? En todo caso sería algo que podría operar un sindicato más que el derecho en ese caso, Bueno, ¿no? Claro. Sí, ahí me parece que puede ser otro el mecanismo de solución, ¿no? Pero dependerá también de lo estricto que se sea en la apreciación del contrato en sí, ¿no? Yo tengo un trabajo, si les interesa, en la revista 199 del año 2000, donde analizamos, bajo el título, la problemática del contrato de trabajo a prueba, estos temas, ¿no? Roldán, adelante. Sí, en realidad yo quería decir que no hay una norma que estipule cuál es el periodo, vamos a decir, o el tiempo de durabilidad de ese contrato, pero normalmente son 6 meses, normalmente, vamos a decir, 3 por meses. uso. 3. 3 meses, ahí está, por usos y costumbres, pero no hay ley que regule eso. En cambio, si dura mucho más esa prueba, supóngase 1 año, 6 meses, ya se transformaría en un contrato, ¿verdad? De los que decimos, de durabilidad, y ahí estaríamos en dependencia con todos los elementos que vimos. Bien, vamos a ver entonces los elementos caracterizantes del contrato de trabajo a prueba, que son los siguientes. En primer lugar, la existencia de un plazo máximo de duración. Todo contrato a prueba tiene que tener un plazo máximo de duración. Por su propia naturaleza, el periodo de prueba tiene que ser necesariamente breve. Como ya ha sido señalado, no hay una norma de corte legal que establezca la duración máxima del contrato a prueba. Sin embargo, es un uso, una costumbre, establecer un plazo razonable de 90 días, de 3 meses. 3 meses
es la duración estándar, podríamos decir, del contrato de trabajo a prueba. En general, salvo circunstancias especiales, se admite que un contrato de trabajo tenga un contrato a prueba tenga una duración máxima de 3 meses, como decíamos, bueno, salvo circunstancias especiales que justificaran un plazo mayor. El segundo elemento, la segunda característica del contrato a prueba es justamente la facultad que tienen ambas partes de desistir unilateralmente de la relación. Y esto sin la obligación de resarcimientos ni indemnización. Por eso nosotros decíamos que en realidad favorecería más al empleador, porque el trabajador podría renunciar en cualquier momento. Renuncia al empleo, como ustedes saben, no puede prohibirse ni limitarse. Nadie puede ser obligado a continuar un contrato de trabajo si desea terminar con él. Y esto tiene que ver con el carácter personalísimo del contrato de trabajo que lleva a requerir indispensablemente la conformidad del trabajador. Esta facultad de desistir unilateralmente de la relación, y que ubicábamos como segundo elemento del contrato a prueba, puede ejercerse en cualquier momento durante el transcurso del periodo de prueba, salvo, cosa que no es muy frecuente, o nada frecuente, que se hubiera pactado un plazo mínimo de duración. Si se hubiese pactado un plazo mínimo de duración y ese plazo no es respetado, bueno, el trabajador podría reclamar la existencia de ese plazo mínimo para poder completar la prueba. Pero esto no es para nada frecuente. Normalmente se establece por el empleador un plazo máximo de duración de este contrato. Con respecto, y siempre estando en este segundo elemento, del desistimiento unilateral de las partes, que puede hacerse en cualquier momento y que debe hacerse o debe ejercerse mediante una manifestación expresa. Si acá el silencio otorga, si vencido el plazo del contrato a prueba, el trabajador continúa trabajando, bueno, ya no se ejerció válidamente ese desistimiento unilateral y por tanto el trabajador tendrá derecho a la indemnización por despido. Y siguiendo con esta facultad de desistir unilateralmente del contrato, debemos decir que la jurisprudencia admite que no es susceptible de apreciación judicial. El ejercicio de esta facultad rescisoria no es susceptible de apreciación judicial. Si el empleador entiende que el trabajador no reúne las condiciones necesarias para ocupar el cargo para el cual fue contratado a prueba, el Poder Judicial no va a hacer ningún cuestionamiento en ese sentido. En ese trabajo que les mencionaba, que ya tiene unos cuantos años, el año 2000, en la revista 199, bueno, nosotros, se los leo para hacerlo más ágil, señalábamos lo siguiente: admitiendo como principio la licitud del contrato de trabajo a prueba, sostenemos que así como la notoria mala conducta, prevista legalmente como única eximente del pago de la indemnización por despido, es pasible de pronunciamiento judicial, nada impediría que el objeto sustancial de dicho contrato, es decir, la aptitud y capacidad del trabajador para el desempeño de las tareas para las cuales fue contratado, sea también pasible de revisión judicial como forma de obstaculizar el uso abusivo y la desnaturalización de esta modalidad contractual. Un poco dando respuesta a lo que planteaba el compañero, de si se había planteado en algún momento un uso abusivo de esta contratación temporal. Nos parece que iría por ese lado. No desconocemos que hay dificultades para establecer si el trabajador efectivamente
está apto o no para cumplir determinada tarea. Simplemente se trata de un capricho del empleador en ese sentido, ¿no? Planteábamos, bueno, si fuese posible judicializar ese desistimiento, bueno, habría que analizar elementos tales como la realización de cursos de capacitación, el hecho de haber trabajado en el mismo cargo o desempeñando funciones similares, en fin, algún elemento que planteamos desde una óptica, de una perspectiva más bien teórica, porque, bueno, debemos ser conscientes que para la jurisprudencia, unánimemente, eso es resorte del empleador. Es el empleador quien decide si el trabajador está apto o no, si posee o no el perfil que el empleador requiere. En ese sentido, reiteramos, este desistimiento unilateral no es susceptible, a diferencia, por ejemplo, de la notoria mala conducta, de apreciación judicial. Otra característica, la tercera, la obligación de cumplir las normas del derecho laboral. Durante el transcurso de la prueba se aplican todas las obligaciones legales y contractuales que van a regir el contrato eventualmente definitivo, con la única excepción, claro está, de la indemnización derivada del despido. Por tanto, hay una obligación de cumplir las demás normas del derecho laboral también durante el periodo de prueba. La cuarta característica, la conversión automática de la relación provisoria que se genera con el contrato a prueba, la conversión automática de esa relación provisoria en definitiva. Si ninguna de las dos partes ha hecho uso de la facultad de terminar con la relación, automáticamente se convierte en definitiva, sin necesidad de estipulación alguna. Esto está vinculado también con la necesidad de que el desistimiento unilateral sea ejercido mediante una manifestación expresa. En caso de silencio, si el trabajador continúa trabajando, la relación se convierte en definitiva y por tanto el trabajador va a adquirir derecho a la indemnización por despido. La quinta característica tiene que ver con la ausencia de formalidades para justificar la existencia de este contrato. Algo planteaba una compañera en el sentido de, bueno, ¿qué pasa si no se documentó por escrito el contrato a prueba? Y acá debemos decir que, si bien la forma escrita no opera como un requisito de solemnidad, no hay ninguna norma que exija que el contrato se otorgue por escrito, lo cierto es que la jurisprudencia exige la forma escrita para evitar dificultades probatorias, como una exigencia de tipo probatorio. Si yo invoco la existencia de un contrato a prueba y no logro probarlo a través de la forma escrita, es realmente muy difícil probar que las partes se vincularon a través de un contrato a prueba. Por tanto, si bien no sería lícito exigir la forma escrita del contrato, lo cierto es que tal exigencia es lógica para evitar dificultades probatorias posteriores. Podría acudirse a distintos elementos para probar la existencia de un contrato a prueba, pero parece un poco difícil, ¿no? Más claro tal vez en el caso del trabajador suplente, por lo que voy a decir más adelante, cuando veamos esta figura también temporal, ¿no? Pero respecto del contrato a prueba, más allá de que no sea un requisito de solemnidad, si no existe la forma escrita, vamos a tener serias
dificultades probatorias en ese sentido. Sánchez, adelante. Sí, profesor, quería agregar en relación con lo que usted estaba mencionando respecto de la conversión automática del contrato en definitivo, que en ese caso, si ninguna de las partes utilizara la facultad, digamos, unilateral de rescindirlo, o sea, de apartarse del contrato de prueba, y se transforma en definitivo, la antigüedad del trabajador se empieza a contar entonces desde el principio, digamos, desde lo que hubiera abarcado el periodo de prueba. Exacto. Sí, sí, eso es justamente lo que significa que se convierta en definitiva, ¿no? Que la relación se transforme y se convierta automáticamente en definitiva. Como bien señala la compañera, la antigüedad se va a considerar desde el contrato originario. Roland. Y ahí, tomando un poco de lo que usted viene diciendo, se invierte la carga de la prueba, porque sería el empleador que tiene que probar, vamos a decir, que ese contrato, esa prueba. Por eso la necesidad de tenerlo por escrito no es solemnidad, sino un requisito probatorio. Sí, no entendí lo de la inversión de la carga, porque en realidad la carga la tendría siempre el empleador, ¿no? De probar que hay un contrato a prueba. Claro. ¿Quién es la carga de probar la existencia de un contrato a prueba? Claro, Claro, porque en realidad, si vamos a la teoría de las cargas probatorias, generalmente es el actor, vamos a decir, porque acá interpondría esto para este proceso el trabajador. Pero vamos a decir si el trabajador no podrá decir o no que si admite que hay un contrato a prueba, no necesitaría probarlo el empleador porque sería un hecho. No va a tener que decir y probar el empleador. Claro, el empleador. Por lo tanto, no habría propiamente, a mi modo de ver, una inversión de la carga probatoria, sino que es la carga natural que tiene quien alega en su pretensión que existe un contrato a prueba, ¿no? Pero bueno, volviendo a los elementos. Alicia, adelante. No, un poco lo que ya comentaste, o sea, justamente lo que iba a decirle a Roldán es que la carga de la prueba es de quien alega los hechos. No todo es carga de la prueba del actor en ningún juicio. Es decir, laboral o no laboral. Quien alega un hecho, bueno, tiene que probarlo. En este caso, obviamente que quien va a querer probar que existió un contrato de trabajo a prueba va a ser el empleador para no tener que hacerse cargo del pago, bueno, de la indemnización por despido. Entonces va a ser él el que va a traer al juicio, imagino, este elemento. Lo otro que aprovecho ya que interrumpí es que alguien en el chat ponía, bueno, termina el contrato, o sea, me despiden en el periodo de contrato a prueba y me vuelven a tomar y así sucesivamente. No funciona así. Capaz que vos lo ibas a explicar ahora, Danubio, y no me quiero adelantar, pero la prueba es No me había planteado esa hipótesis porque me parece bastante claro que claro, la sucesión de contratos temporales, exacto. me parece además que hoy día no sé qué empleador se la va a jugar en ese sentido, ¿no? O sea, Totalmente, pero adelante, además Alicia, adelante tú lo que pensabas decir. no, que cae de su peso que si yo contrato a alguien a prueba, con ese periodo yo ya sé si esa persona va a ser idónea para ese trabajo o no, no le voy a hacer otra prueba, eso sería ya, o sea, cae de su propio peso. El principio de la razonabilidad en este caso sería muy aplicable. Nada más, perdón, Danubio, gracias. No, al contrario, muchas gracias y sabés que tenés el comodín para interrumpir cuando quieras. Otra cuestión diferente sería, la realidad siempre es muy rica y nos trae muchas veces cuestiones o aspectos que a veces no están
estrictamente resueltos en la normativa, por la doctrina, ¿no? Pero bueno, para eso uno trata de aplicar un poco la razonabilidad, el sentido común, los principios, ¿no? Que para eso sirven, ¿no? Justamente para, entre otras cosas, muchas veces llenar esos vacíos normativos, ¿no? La pregunta sería, ¿podría un empleador con un trabajador que tiene determinada antigüedad en la empresa celebrar un contrato a prueba en la medida en que pasa a desempeñar una función diferente? ¿Qué les parece a ustedes? Yo, empleador, tengo a un trabajador hace 2, 3 años, pero como ahora va a cumplir una función diferente, yo quiero probar si ese trabajador puede efectivamente desempeñarse cumpliendo esas otras tareas. Sí, yo creo que sí, porque realmente el trabajador, el empleador lo va a probar precisamente en otras funciones de trabajo. A lo mejor él está desempeñando un trabajo que no es técnico, por decir un ejemplo. A lo mejor entró en una empresa desarrollando una labor que no es técnica y hay una plaza que está vacante, ve que el trabajador tiene actitud y lo puede probar en otra plaza. Pienso que sí, que puede ser. Bien. ¿Ayo? ¿Sánchez? No, a mí pensé que estaba una compañera antes. Sí, no. No, Yo lo que iba a pasa es que decirle no que veo el orden. Yo los voy viendo a ustedes y los voy nombrando. coincido con el compañero. En realidad no, y en esa situación el cambio de funciones podría incluso ser un ejercicio de luz variandi que puede estar fuera de los parámetros para los cuales originalmente se lo contrató al empleado, digamos, al trabajador. Ahí ya introducimos otro elemento bueno, que no era parte de la propuesta inicial, ¿no? Pero ya un ejercicio abusivo. Supóngase que no, que en realidad el trabajador va a cumplir una función técnica para la que incluso estuvo estudiando todos estos años y ahora tiene la posibilidad de ejercerla e incluso va a ganar más, pero yo, empleador, no sé si la va a cumplir a satisfacción y por tanto, más allá de que haga 2 años que está en la empresa, yo quiero probar a ver si para ese otro cargo sirve, ¿no? Profe, Capaz que ¿no podría sí. ser una ecuación? No, pero vamos a levantar la mano para hablar, porque si no... Bueno, perdón. A ver, de los que estaban con la mano levantada, Noble ya intervino, Retamar. No, profesor, yo de esto no intervine, no. Hola, Intervine- buenas noches, Retamar soy yo. Gracias. Sí, está con la mano levantada, no sé si está saludando o... Yo soy, no, yo levanté la mano, sí. En mi opinión, dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, tanto el trabajador como el empleador en ese caso pueden pueden realizar esa nueva contratación respetando los 2 años anteriores del empleado. O sea, creo que el ejemplo más lógico de cuando uno está en un lugar y se recibe de algo y bueno, pasa a prueba en ese otro lugar y es perfectamente viable instrumentar un contrato laboral a prueba saneando el contrato anterior. Digo, creo que está dentro del ámbito de la autonomía y la voluntad de las partes en el derecho laboral. ¿De León? Bueno. Sí, pienso igual que la compañera, porque considero que si es de mutuo acuerdo,
se puede no celebrar porque él ya es parte de la empresa o donde está trabajando, pero sí de repente establecer las pautas del periodo de prueba en esa nueva área con la remuneración correspondiente. Obviamente tiene que ser de ambas partes el acuerdo, no solamente de parte del empleador, sino también del empleado. Pienso que sí, que es viable. ¿Alguien más? Yo, profesor, quería decir que ya que la celebración de este contrato es de excepcionalidad, PLA dice que es por única vez que tiene que celebrarse, porque es como una prerrogativa que se le da al empleador de contratarlo como un ensayo. Entonces, por más que sea una aptitud técnica diferente que se lo va a aprobar al empleado, ya conoce sus capacidades de trabajo. Y bueno, en el caso de que ya esté contratado... Pero no la conoce en el desempeño de determinadas funciones, ¿no? No, pero se lo contrató, es decir, a prueba se lo contrató para esa función. O sea que se lo va nunca más le aprobar puedo en dar esa ningún función. otro cargo, ni puede progresar, ni puede hacer más nada. No. Puede progresar, pero ya es empleado, y ya está en la planilla de trabajo de esa empresa. Claro, Entonces tendrían que póngase del lado del empleador, ¿no? Sí. Yo voy a poner una persona a realizar una tarea que realmente no sé cómo la va a hacer. Y tengo que aceptar que la haga. Claro, pero yo originalmente, el empleador originalmente la contrató para esa función, está a prueba en esa función. El empleado tendría que tener la tranquilidad de que si se desempeña bien en esa función, va a quedar en esa función. Después, si la empresa lo precisa para otra función y lo quiere probar en otra función, bien, mejor para el empleado. Pero yo creo que no sería más razonable, más allá de que esto obviamente no está establecido en una ley, porque me parece que lo que hay que salvaguardar es la fuente de trabajo del trabajador, que es a lo que apunta la indemnización por despido, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajador es permanente en cuanto a la función originaria por la que ya pasó la prueba. Claro, si no pasa la prueba respecto de la segunda función, se podría hacer el contrato. No. Yo tomé la hipótesis, profesor, de que un trabajador era contratado a prueba por una función, cumplía bien esa función, la empresa tenía vacantes en esa función y lo quería probar en otra, a ver si en otra funcionaba mejor. Pero en ese caso no, pero en el caso de que sea para preservar el trabajo del trabajador, ahí sí. No sé si me entiende. Pero yo quiero expresar lo siguiente, porque cada uno podemos acá tener distintas visiones, distintas posiciones, pero no veo inconveniente en que se haga un contrato a prueba para otra función, y si el trabajador no pasa la prueba, vuelve al cargo anterior. Así mismo. Y en ese sentido, no estaría incumpliendo ninguna norma de orden público, ¿no? Obviamente no podría ser, creo que es a eso a lo que apunta en definitiva la doctrina, es a mediante un contrato a prueba distorsionar la relación que ya, en el ejemplo que poníamos, tiene 2 años de duración, ¿no? O sea, yo no podría cambiarlo de categoría laboral a través de un contrato a prueba y después decir, como no pasó la prueba, ahora cesa sin derecho a despido, ¿no? No, yo no le hice ninguna trampa, yo lo dejé abierto. Yo lo dejé abierto y que ustedes pensaran si se podía o no hacer un contrato a prueba con un trabajador que ya viene desempeñando determinada función. No es ninguna trampa. Yo no dije nada si le pagaban el despido, si no le pagaban. ¿No? Era para que ustedes lo pensaran. Personalmente, no sé, Alicia, tu experiencia o qué es lo que tú pensás, me parece que no habría inconveniente, obviamente en la medida en que si el trabajador no pasa la prueba, vuelve al puesto anterior, ¿no? Salvando lo que alguna compañera decía allí, que en cuanto al tema de que pudiera ser impeyus, o sea, que les quieran dar un cargo
menor, entonces ahí sí habría un abuso del ius variandi y demás, que no es lo lógico, porque no le van a hacer una prueba, por ejemplo, si es medio oficial para pasarlo a peón, Exacto. por poner un ejemplo, porque ya se supone que sabe hacerlo de peón. Le van a hacer una prueba para que pase a ser oficial. Entonces, eso le está dando un beneficio al trabajador, pero en definitiva, el empleador tiene el derecho también, entiendo yo, de probar si esa persona efectivamente puede o no realizar esa tarea. ¿Cuáles son las consecuencias de ese nuevo contrato a prueba? Bueno, si esa prueba no es pasada o salvada o no logra el trabajador adaptarse a lo que se requiere para ello, lo que va a ser volver a la tarea que hacía antes. O sea, no es que la van a poder despedir sin pagarle el despido, no. Lo que va a pasar va a ser que van a pasar los 3 meses y le va a decir, señor, usted como oficial, la verdad que no está preparado, o no es lo que yo necesito, y por lo tanto vuelva a medio oficial como ya era hasta ahora. No sé si fue claro, esa es mi opinión, y de hecho he hecho unos cuantos contratos en ese sentido, en ejercicio de la profesión. Compartimos. ¿Alguien más quiere intervenir? Profesor, yo lo vi como una oportunidad que tiene el trabajador para mejorar, porque por lo que usted dijo, técnicamente es un trabajo mejor remunerado. Vamos a decir, por las aptitudes o idoneidad que tiene que tener ese trabajador, y considero que el contrato a prueba perfectamente lo podría hacer sin, vamos a decir, vulnerarlo en el trabajo anterior que tenía. En caso de que no le vaya bien, en eso vuelve a su trabajo. Bien. Pienso que al ser para mejorar, todo es bienvenido. Bien, Dos Santos. Profesor, ahora me surgieron unas preguntas. Con respecto a ese contrato a prueba, ¿por cuánto tiempo sería? ¿Sería lo mismo de 90 días como la prueba convencional? Y entiendo que sí. Bien. Para aquilatar si el trabajador se adapta o no, si da con el perfil, hay un uso, una costumbre de probarlo 90 días. Perfectamente podía ser de 90 días. Bien, ¿y cómo se implementa? Porque, por ejemplo, yo tengo el contrato original que la persona firmó cuando inició sus actividades en la empresa. ¿Y ahí que hago aparte un contrato que diga contrato a prueba y establezco del periodo? Podría hacer un contrato a prueba relacionándolo a la nueva función que va a cumplir y estableciendo que de no pasarse la prueba, vuelve a el cargo que desempeñaba o a cumplir las tareas que desempeñaba anteriormente a esa prueba. Bien, y en el caso de que pase el periodo de prueba y a mí me sirve para la función y quiero que continúe en ese nuevo cargo, ahí sí se implementa la innovación de contrato donde se establecería el puesto nuevo y demás, ¿o no? ¿Qué quiere decir usted con la innovación? Porque, por ejemplo, se suele utilizar que cuando la persona cambia de cargo y es para mejor, se tenga que establecer que se mantienen las condiciones del contrato inicial, pero que cambia de categoría o de sector, por ejemplo. No es frecuente que se haga eso, ¿no? Bien, le comento esto porque en realidad en mi trabajo con cambiar el recibo de sueldo, adaptar ese recibo al salario correspondiente a esa nueva categoría que se supone que es superior, y el resto de las cuestiones. Bien, yo lo contaba por esto, porque actualmente yo lo hago así, por ejemplo, está el contrato original y cuando existe este cambio de sector y por ende de categoría y se ajusta el salario, ahí nos exigen hacer una innovación de contrato donde se establece todo por escrito. Esto obvio, es un asesoramiento que... Por eso le decía, no es lo habitual que se haga, ¿no? O sea, que pueda hacerlo como no. Me imagino que el problema no se le plantea cuando las nuevas condiciones o salariales o condiciones en general son más favorables para el trabajador. Claro. Si fuesen menos beneficiosas, ahí habría que ver si procede o no la innovación, como usted decía, ¿no?
Bien, perfecto, gracias. Hay varias manos levantadas. Algunas ya se bajaron, pero a ver. Hunter, adelante. Una cuestión que me quedó con lo que el comentario de la profesora Martínez, porque sucedió un trabajo en un call center que un compañero en periodo de prueba le dijeron que por idioma, que en ese era inglés, no iba a poder quedar, y le ofrecieron con bajada de sueldo y un horario bastante complicado pasarlo a español. Y aceptó y demás, pero es un Jus Variandi que en realidad incluso le computaron el mes y medio que llevaba atendiendo en inglés, se lo computaron en español. Pero porque la profesora mencionó un Jus Variandi en detrimento del trabajador, y yo me acordé de ese caso de que compañero de trabajo, terrible gente, pero no podía hablar 2 palabras en inglés bien. Incluso la empresa daba ciertos cursillos de inglés para ayudar y no funcionó. Digo, pobre tipo, sufría. Después le fue re bien en español, pero quería plantear también el caso de que a veces el Jus Variandi, por más que es en detrimento de la primera situación, el flaco no quería saber nada con quedarse sin laburo. También hay que me parece que también viene con cómo usted planteó el caso, con si limitar o no al trabajador a la hora de poder tener un sustento. En el sentido de que el derecho laboral supuestamente es protector del trabajador porque está en una situación de vulnerabilidad frente al empleador, pero a veces le conviene, digo, sé que es un caso casi de laboratorio, me pasó una vez sola en todos los trabajos que tuve, pero quería aportar eso porque justo la profesora lo mencionó y también era en el periodo de prueba. No sé si puedo contestar, Sí, Danubio. claro, Alicia. Bueno, lo que pasa que lo que usted está planteando no es un abuso del ius variandi, que es la figura que sí podría tener consecuencias. Digamos, esta persona que usted plantea estaba a prueba, no era un trabajador que ya se encontraba realizando una tarea, que creo que fue el ejemplo que puso el profesor Moreira. O sea, un trabajador que hace 2 años, dijo él, que trabajaba en un lugar y luego se cambia a otra posición y le toman una prueba respecto a esa nueva posición. En este caso tenemos un trabajador que comienza a realizar un periodo de pruebas, recién inicia, ¿sí? Y realmente, bueno, yo a veces a los alumnos les pongo el caso de, que ahora es viejo porque nadie escribe a máquina, pero de una persona que la contratan para ser mecanógrafa o mecanógrafo y después no sabe escribir a máquina. Bueno, no pasa la prueba porque para eso lo contrataron. En este caso, si lo contrataron para hablar inglés y el hombre no sabía ni decir hello, bueno, todavía bien que le dieron una oportunidad de tener de otra tarea, ¿no? No es el caso que estamos, en este caso me parece que está muy bueno igual, porque sí es raro eso, pero bueno, al revés, creo que ahí fue en beneficio al trabajador. Nos ayudan a pensar todas estas cosas, pero comparto con Alicia que en realidad no podemos ni hablar de un ius variandi abusivo, porque más abusivo sería entonces decir, bueno, mire, no pasó la prueba y no trabaja más. Y asunto terminado. Entonces, como que fue una readecuación a decir, bueno, usted no habla inglés como debería, pero bueno, vamos a contratarlo hablando únicamente en español, de tal o cual manera, ¿no? Me parece que hay que verlo por ese lado, ¿no? Sí, Ayo, adelante. Por ejemplo, bien. Bien.
Ese es el planteo, exactamente, exactamente. Bien. ¿Dos Santos? Profesor, ahora solo una duda. Con respecto al caso que planteó el compañero de esa persona que empezó a trabajar en una función y pasa a otra como para no perder el empleo. Ahí cumple el periodo de prueba en la primera función y después empieza un nuevo periodo de prueba para esa otra, ¿no? Yo no sé, en el caso que planteó el compañero, si hicieron un nuevo contrato o no. Aparentemente, por Pero lo que si él dijo, fuera, le computaron incluso ese mes y medio que se mantuvo un montón, ¿no? Porque un mes y medio, si tenía que hablar inglés y no hablaba inglés, no sé cómo hizo, pero bueno, un fenómeno, la verdad. Es que hablar algo hablaba, el problema es que no al nivel que la empresa quería para Claro, trabajar con los clientes. claro. Garrapateaba, todos garrapateábamos, pero se notaba un poco más. Bien, bien. Bueno, esto entonces con respecto al contrato de trabajo a prueba, que nunca nos pasó que generara tanta polémica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el último contrato temporal y antes de eso, de cuadro, ¿sí? Sí, profesor, buenas noches. Una pregunta, pero por desconocimiento de la parte técnica, digamos. En el caso que usted planteó, después que, vamos a decirle, le ofrecen el otro puesto y queda. ¿Eso en el contrato que se agrega como si fuera algo, una cláusula, algo, o se redacta un nuevo contrato ahí? No me No, queda no muy... entiendo la pregunta. El trabajador que estaba 2 años en un puesto y le ofrecen para mejorar en otro lugar. Bueno, pero ya lo dijimos, ¿no? Se puede perfectamente hacer un contrato a No, prueba eso sí, pero técnicamente, ¿cómo es? ¿Se relacionándolo a las redacta? nuevas tareas. Está, pero ¿se redacta un nuevo contrato o queda nada más con la modificación de Lo que salario pasa es que solo? si no redacta un nuevo contrato, no está a prueba. Y en Ah, ese caso, perfectamente el trabajador, si mañana lo despiden, podría decir, no, yo ya me cambiaron de cargo y si me despiden, me van a despedir con el nuevo sueldo y con el nuevo cargo. bien. Estamos planteando la posibilidad de un contrato a prueba dentro de un contrato vigente para un eventual cambio de funciones y ver la posibilidad que tiene, si es lícito o no, del empleador de, bueno, eventualmente no tener que pagar la indemnización por despido, ¿no? No porque me interese defender a ningún empleador en particular, sino pensando simplemente en estos temas y en la figura del contrato a prueba que parece una pavada, pero que genera una cantidad de problemas, ¿no? No, exactamente. Ya lo dije la clase pasada y el contrato a prueba se da con mucha más intensidad que respecto de otros contratos. Está todo el tema de el contrato a prueba y situaciones especiales, como las que mencionábamos la clase pasada, ¿eh? La trabajadora que comunica que está embarazada durante el periodo de prueba, el trabajador que sufre un accidente de trabajo durante el periodo de prueba, el trabajador que se certifica por enfermedad durante el periodo de prueba. Bueno, yo ya les dije que eso lo íbamos a ver en la sesión de jurisprudencia y simplemente les adelantaba que hay, bueno, posiciones encontradas en torno a si rige el régimen especial o el trabajador no tiene, o la trabajadora, derecho a ningún tipo de indemnización ni especial ni común, o al revés, ni común y mucho menos especial, ¿no? Pero bueno, esas situaciones se dan con bastante frecuencia y las iremos viendo más adelante cuando veamos además los llamados despidos especiales, los que dan lugar a indemnizaciones más cuantiosas en situaciones de especial vulnerabilidad del trabajador o de la trabajadora, ¿tá? Pasando entonces al contrato de suplencia, decir que es el que vincula a un trabajador en forma provisoria con un empleador durante la ausencia de un trabajador titular, ¿eh? El término de ese contrato va a coincidir con el regreso del trabajador titular, ¿no? Y acá tenemos que distinguir el contrato de suplencia o suplente propiamente dicho
de una figura similar, bastante extendida en algunos sectores de actividad, que es el del suplente permanente, aquel trabajador que en realidad no suple a una persona en particular durante su ausencia, sino que su función permanente es precisamente suplir a todo aquel que está ausente. Bueno, este no sería un trabajador suplente propiamente dicho, y por tanto no le es aplicable lo que vamos a decir del contrato de suplencia, porque en realidad es un trabajador permanente cuya función permanente es suplir. Nos interesa el suplente propiamente dicho, en el que es de esencia la transitoriedad de las tareas. En el contrato de suplencia, cuando se incorpora el titular, concluye el contrato tal como lo habían previsto las partes. No hay una ruptura unilateral, salvo que, por ejemplo, el trabajador fuese despedido antes de que se reintegre el titular, sin una justa causa. Volvemos al artículo 1839 del Código Civil. Como todo contrato temporal, el contrato de suplencia es de excepción y, al igual que los demás contratos temporales, debe ser probado por quien lo invoca. En principio, a través de la forma escrita, pero no deben descartarse otros elementos, más allá de las dificultades probatorias, que inequívocamente permitan concluir en la existencia de ese contrato a prueba. Por ejemplo, la notoriedad de la ausencia del titular, o el desempeño de tareas similares a las del titular, o la ocupación del mismo lugar de trabajo, en fin, ahí dependerá de una valoración. Por lo que, por supuesto, es mucho mejor asegurarse la documentación escrita de ese contrato. La falta de acreditación de la suplencia va a tener como consecuencia la aplicación de la normativa sobre despido. Y como cualquier trabajador temporal, tendrá derecho el suplente a todos los derechos laborales, salvo, claro está, la indemnización por despido. Respecto al trabajador suplente, mencionar el artículo 23 del Decreto de Ley 14.407, que vamos a ver cuando veamos el despido especial del trabajador enfermo y cuando veamos el seguro de enfermedad, que, establece que el trabajador debe ser informado cuando es contratado bajo esa condición. Y si le es conservado el empleo pese al reingreso del titular, adquiriría el carácter de trabajador permanente o por tiempo indeterminado. La posición de la jurisprudencia con respecto a la sucesión de contratos de suplencia, en ese caso, es la de que en base al principio de continuidad, la sucesión sin interrupciones o con interrupciones muy breves, en el caso de las suplencias, transforma la relación de trabajo en permanente, en la medida en que no haya interrupciones o dichas interrupciones sean muy breves. Eso, entonces, lo relativo al contrato de suplencia. ¿Cuál era el número del decreto ley que dijo que no lo noté mal? Ley 14.407, artículo 23, que reitero, vamos a ver más adelante este mismo artículo en lo que tiene que ver con el despido especial, con una indemnización especial del trabajador que ha sufrido una enfermedad común. Y quisiera compartir con ustedes un caso que tiene que ver con los contratos temporales. Siempre tratamos de aportar alguna jurisprudencia. Hay temas que lo permiten, hay temas que no. A veces el tiempo no lo permite, pero siempre es muy ilustrativo visitar la